Alumnos, estimados alumnos del sexto de primaria, tengan ustedes muy buenos días. Por ahí me están saludando algunos a través del chat, me están saludando, o ya me saludaron con el audio encendido a inicio, ¿no? A los que entraron puntualitos, les felicito, siempre puntuales los niños de sexto de primaria. Los que están encendiendo las cámaras también, felicidades, y por ahí les veo atentos y atentas, ¿bien? Bueno, la semana pasada hemos hablado acerca de la época de la prosperidad falaz, la era del guano, ¿no? Por ahí hemos visto algunos presidentes, que era Ramón Castilla, Rufino Echenique. Hemos visto también de cómo el Perú tenía tanta riqueza, tenía una gran riqueza que era el guano, pero no lo supo aprovechar, ¿no? Se hizo malas inversiones con el dinero. Es como si tu papito a ti te diera, a ver, Cassandra, te voy a dar 50 soles para que puedas comer toda la semana, ¿no? Y bueno, Cassandra, en el transcurso de los días, en 2 días se lo va a gastar el dinero, ¿no? Porque supuestamente vas a ver que siempre su papá le va a dar dinero. Pero sin embargo, al final su papito le corta, ya, Cassandra, ¿sabes qué? Ya nunca más te voy a dar dinero porque no sabes utilizar. Igual pasó con el Perú no supo aprovechar, pensó que siempre iba a existir el guano, pensó que siempre pensó el Perú que iba a vivir del dinero del guano, que el guano iba a tener el mismo valor, no, el guano va a perder su valor económico más adelante, porque aparecieron otros fertilizantes, además se va a acabar el guano, ¿no? Se va a empezar a disminuir la cantidad de extracción del guano. Bien. Dentro de ello vimos aquí a dos gobiernos, uno era Echenique y el otro Castilla. Durante Castilla llegaron los chinos y durante Echenique llegaron los alemanes, los chinos culíes por ahí, ¿no? Después de esto, chicos, se va a dar la guerra con España, ¿ya? La guerra con España, un pequeño conflicto donde se va a finiquitar con el combate o la histórica batalla de 2 de mayo, el combate 2 de mayo. En este combate va a ganar el Perú y va a expulsar por fin definitivamente a los españoles porque querían regresar todavía. Bien, y el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del primer civilismo, pero vamos a hacer primero un antecedente al civilismo, por acá. Hay una ficha de trabajo también que ya seguramente muchos lo están portando, ¿no? Ya después de haber dado entonces la introducción o recordado algunos puntos importantes, vamos a ver ahora la crisis económica. La crisis económica durante el gobierno de José Balta, ¿correcto? Durante el gobierno de José Balta. Veamos por acá primero, analizamos una pequeña línea de tiempo. Primero vamos a ver el gobierno de Balta. Pero anteriormente se dieron los siguientes gobiernos. Veamos acá, volvemos un poco a la línea de tiempo. Ya, anteriormente se va a dar, por ejemplo, el gobierno de Prado, de Mariano Ignacio Prado, en el año 1867 a 1868, un añito, ¿no? Prado nació en Huánuco. Mariano Ignacio Prado era, pues, huanuqueño, ¿no? Nació en Huánuco, Mariano Ignacio Prado. También tuvimos a Juan Antonio Pesset. Allá, profe, entonces tuvimos un presidente del Perú que era de Huánuco. Ahí está, sí. Prado, ¿no? Más adelante Prado va a ser un traidor. Juan Antonio Pesset, hablamos de Ramón Castilla, Rufino Echenique y el primer gobierno de Castilla. Ahí están los años. Bien, vamos a analizar ahora entonces el gobierno de José Balta. Por eso lo puse en un círculo ahí. Estamos viendo la historia republicana. Ahí está. Rápidamente, el gobierno de José Balta. A raíz de la guerra con España, mis queridos amigos, y la agitada política interna que se vivía dentro del Perú, ¿correcto? La situación económica en el Perú era grave, estábamos en crisis. Los impuestos del guano eran absorbidos por la deuda externa. El Perú estaba endeudado porque se sacó adelanto tras adelanto tras adelanto. Así es que el Perú vivió en estos años una crisis económica. Y para solucionar este problema se firmó un contrato, el famoso contrato Dreyfus. Profe, ¿qué era el contrato Dreyfus? Ahorita te voy a dar a conocer, ¿ya?
gestionado anteriormente por Nicolás de Piero, ¿no? Bien, principales hechos durante el gobierno de José Balta. Voy a iniciar a ver con algunos estudiantes, por aquí inicio, voy al final, empezamos del último. Quiñones Percy, te escucho. Vamos, principales hechos y obras de José Balta. Quiñones. Vamos, Quiñones, a ver, activa ese micrófono. Ya, ojo, toda participación se está calificando. Flores Chávez, te escucho. Está levantando la manito. Vamos, Flores Chávez. Principales hechos. Ponce Carnero, no puede activar creo que el micrófono Flores Chávez. Ponce Carnero, te escucho. Profesor. Ya, ahora Profesor, sí. disculpe. Ya, te escucho, Vale, Ponce Carnero. Quería decir... Ya, profesor. Aunque, ¿cuál, profe? Leo los principales hechos y obras. Estoy indicando dos flechitas ahí, ¿ve? Ok, ya. Aunque en la construcción de ferrocarriles destaca Enrique Mejix Pizarro Yanqui. Se derribaron las murallas de Lima. Construcción de la carretera Lima-Callao y Lima-Huacho. Ya, listo. Construcción del... Ya, profe. Hasta ahí nada más. Ya, analizamos. Bueno, algunos hechos nos dice su compañero, se va a dar el auge de los ferrocarriles. En el Perú se empezaron a construir trenes, ferrocarriles, ¿no? Por un inglés. Ese inglés encargado era Enrique Meix. Enrique Meix en realidad era un estafador, ¿no? Nos estafó también, así como siempre, igual va a pasar con el Perú, ¿no? En cada obra, en cada concesión, en una carretera, siempre hay un grupo que se beneficia, ¿no? En este caso aparece un norteamericano, Enrique Meix. Se derrubaron las murallas de Lima, la construcción de la carretera Lima-Callao, Lima-Huacho. ¿Qué más? Construcción del Palacio de la Exposición. Allí se exhibió el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo. Ahí está. Este famosísimo reloj de Pedro Ruiz Gallo, ¿no? ¿Qué más? Y la construcción del Hospital 2 de Mayo. Por lo menos en aquella época se construían hospitales. Se construyó un gran hospital que hasta el día de hoy pues funciona, ¿no? El famoso Hospital 2 de Mayo. Listo, ¿qué más? Vamos aquí, opositores. Aquí aparecen opositores. Los hermanos Gutiérrez se sublevaron para prolongar el militarismo. Aquí se va a firmar el contrato Dreyfus. ¿Qué es el contrato Dreyfus, profesor? ¿Qué es el contrato Dreyfus? A ver, alguien me dice por ahí. Vamos buscando, vamos averiguando. ¿Ya? No funcionaba el monopolio. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Nos va a ayudar el contrato Dreyfus o la casa Dreyfus. ¿Correcto? La casa Dreyfus. El 5 de julio de 1869, mediante el cual se vende el guano con las siguientes condiciones. La casa Dreyfus adquirió del Estado peruano 2 millones de toneladas de guano por un valor de 73 millones de soles, ¿no? Ese es el contrato Dreyfus. Vamos a firmar este contrato y la casa Dreyfus va a poner algunas condiciones que lo vamos a ir analizando. Pero en realidad este contrato, pues, no va a beneficiar tampoco al Perú. Por eso que el Perú va a ingresar a una crisis económica y cansado de los gobiernos militares. Y por eso inicia el primer civilismo. Veamos por acá. Ahora sí, a lo que corresponde. Ya vimos el gobierno de José Balta, ahora vamos a ver el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Hoy estudiaremos, debería ser acá, está mal, se movió seguramente en la diapositiva. Hoy estudiaremos el gobierno de Manuel Pardo, el primer civilismo. A ver, es importante recordar, chicos, miren acá. Miren, por partes, para que me entiendas. Desde 1821 a 1872, el Perú va a estar gobernado por el primer militarismo. En estos 51 años nos gobernaron puro militares, puro corruptos, militares que más se preocupaban por llegar al poder,
saqueaban al Perú, estafaban al Perú, se hacían ricos con el dinero del Estado, etc. Los gobiernos militares, salvo Ramón Castilla, por ahí que tuvo un gobierno rescatado. 51 años, la gente ya estaba cansado, la gente ya no quería que un militar nos gobierne. Eso era el militarismo, ¿no? ¿Por qué nos tiene que gobernar un militar? Tenemos que buscar a alguien más preparado. ¿Y dónde estaban los civiles? Los civiles estaban ahí, pero no podían llegar a gobernar el Perú porque los militares no le dejaban. ¿Por qué estuvieron ausentes del escenario político nacional? Vuelvo a repetir, los militares siempre tomaban el poder a través de golpes de Estado, con su ejército, etcétera, etcétera. Así es que un gobierno militar históricamente es un fracaso. Igual si ahora llegaría un gobierno militar, también yo pienso que sería un fracaso, ¿no? Porque históricamente fue un fracaso. Desde 1821 entonces se vivió el caudillismo, ¿no? No existía una clase dirigente peruana, todo eran militares, no había seriedad en el gobierno y hasta el día de hoy no lo hay, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema era ¿qué? Te dice aquí. Voy a seguir preguntando, por favor. A ver, hay que tratar de encender sus micrófonos. Chávez Agui, te escuchamos, Chávez. El problema era ¿qué? ¿Qué nos dice Chávez? Orgánicamente no había una burguesía nacional emprendedora. No habían constituido una ideología sólida y liberal. No existían, por lo tanto, partidos políticos. No había un proyecto nacional de desarrollo. Muy bien. O sea, profe, no habían partidos políticos todavía, no había, todos eran militares. Es como Álvaro, Ramsés, por ahí Meikler, Juan, Pedro. Ellos eran presidentes, pero eran militares, sin partido, ¿no? Sin partido político. En cambio, ahora existen ya los partidos, ¿no? Fuerza Popular, existe Frente Amplio, existe Alianza para el Progreso, existe La Palita, ¿no? Son partidos políticos, ¿eh? Pero en aquellas épocas no existía. Pero van a ser un partido político. ¿Saben cuál era ese partido? El Partido Civil. Nace el Partido Civil. ¿Cómo nace, profesor, el Partido Civil? Seguramente. La sociedad burguesa comercial se organiza en la sociedad de independencia electoral para después constituirse en el Partido Civil. La gente que tenía dinero en el Perú, los comerciantes que no eran militares, van a decidir formar un partido llamado el Partido Civil. La gente común y corriente que no era militar, ¿no? Van a formar el Partido Civil. Y así nace el Partido Civil, ¿ve? ¿Cómo nace? Con un dirigente. ¿Quién era su dirigente? El señor que yo tengo detrás. El dirigente era Manuel Pardo y Lavalle. Me acuerdo que vino en un examen de admisión todavía. Esto viene bastante en el examen de admisión. Ustedes falta todavía muchísimos años, pero hay que ir familiarizándonos, ¿no? ¿Quién era el dirigente? A ver, vamos con otro estudiante. Yo le voy a indicar qué punto va a leer, ¿ya? Moya Aizanoa Pierina. Te escuchamos, Moya. A ver, vamos. Ok, profesor. Su principal dirigente fue Manuel Pardo y Lavalle, ex consignatorio, representante de la clase empresarial, dispuestos a controlar el Estado, fin al militarismo. Era Manuel Pardo y Lavalle, era del partido de la derecha. ¿Ya? La derecha. No hay que confundir la derecha, la izquierda. Son dos pensamientos ideológicos muy distintos, ¿ya? Manuel Pardo era de la derecha, le gustaba la inversión, por ejemplo, privada, ¿no? Era un ex consignatario, también estuvo en la venta del guano, ¿no? Y sobre todo, le dio fin al militarismo. Manuel Pardo dijo, ya no más militares, los militares nos llevaron al fracaso, ahora tenemos que gobernar nosotros los civiles. ¿Y cuál era ese programa civilista de Manuel Pardo? Como presidente, él quería fortalecer las instituciones civiles, racionalizar el Estado, educar a los niños, educar a la masa popular, ¿ve? Y descentralizar la administración pública.
Eran las propuestas que tenía para aquel entonces Manuel Pardo. Chicos, recordando que nosotros estamos a vísperas de las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? A ver, respóndeme a través del chat. ¿Cuándo se van a dar las elecciones? Ahí está, muy bien. Eso es ya saben, el 11 de abril me dice. En tu casa, ¿por quién van a votar? A ver, cuéntame. ¿Por quién van a votar en tu casa? Ya no hay candidatos militares, ¿no? El militarismo fue un fracaso históricamente. Primer militarismo, segundo. Con los militares vivimos años de retraso, ¿no? Años y años. Si no, el Perú quizás estaría mejor ahora. ¿Por quién van a votar en su casa? Por ahí me dicen por López Aliaga, profesor. Por José Vega, me dicen. Por Fuerza Popular, me dicen. Excelente. Bueno, eso es la libertad de expresión, la libertad de voto, ¿no? Ustedes o sus padres van a ser libres de elegir a cualquier representante que deseen. Lescano, por mejor internet, dice Hilario. Lescano, muy bien. Por Pechito, bueno, eso es para el Congreso, pero por la presidencia, por Forsyth, me dicen, porque es guapo, me dicen. No se pasen, pues. Listo, chicos. Bueno, entonces nos volvemos o remontamos al pasado. Estamos viendo el partido civil. También se estaban dando, pues, gobiernos constantes, ¿no? Golpes de estados. Con una activa y millonaria campaña, entonces, el partido civil electoral, así como ahora los candidatos están haciendo campaña, también en aquellas épocas hacían campaña, pero la campaña en aquellas épocas no era igual a la de ahora. Ahora las campañas son por redes sociales, ¿sí? Todo sale por Facebook, por Twitter, por Instagram, ¿no? Por Telegram, por TikTok, ¿no? Las campañas ahora son modernas. Antiguamente las campañas eran pintando los cerros, pintando las casas, ¿no? Las viviendas, no sé, los edificios. Pero Manuel Pardo invirtió mucho dinero en su campaña y ganó la presidencia. Ahí está. Entonces, obviamente que detrás de Manuel Pardo había mucha gente civil que invirtió en la campaña. Al igual que pasa ahora, ¿no? No ha cambiado casi nada la historia del Perú. No ha cambiado casi nada. Sigue siendo lo mismo. Yo creo que va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Necesitamos un cambio radical. El cambio tiene que partir desde la educación de los niños. Desde ahí necesitamos. Mientras ustedes se están educando, por lo menos están conociendo a un hecho histórico del Perú que no se puede volver a repetir. Hay niños que en estos momentos no están estudiando todavía. Hay niños que no van a matricularse este año porque no tienen celular, no tienen internet. Así es el Perú, muy desigual, muy triste en realidad. Ya, seguimos. Vamos al siguiente. Vamos por acá. La rebelión de los hermanos Gutiérrez en esta época. Ahí está la rebelión. ¿Quiénes eran los hermanos Gutiérrez? ¿Quién era el presidente hasta este momento? ¿Quién ganó la presidencia? A ver, ¿ganó Manuel? Manuel Pardo, ¿no? Era nuestro... Manuel Pardo. ¿Y quién se va a oponer? Manuel Pardo, profe. Manuel, ¿quién se va a oponer? Se van a oponer los hermanos Gutiérrez. Ahí Los está. hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez eran unos rebeldes militares que no querían que un civil ingrese al gobierno. El triunfo de Manuel Pardo Lavalle causa profundo descontento en muchos militares interesados, por cierto. Creyeron que serían desplazados definitivamente. ¿Y quiénes eran estos rebeldes militares? Tomás Silvestre y Mercalino. Marceliano. Hermanos Gutiérrez rebeldes que estaban en contra de... Es como decir ahora, ¿no? Si llega un presidente, por ejemplo, Lescano, van a haber unos rebeldes que no quieren que ingrese al poder. Algo así pasó en aquel entonces, ¿no? Pero ahora ya no sucede eso. Antes todo era golpe de Estado, todo era muertes, asesinatos, ¿no? Era muy difícil la historia del Perú. ¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Dice por acá. Rebeldes, dice aquí. Mire el emoji, ¿cómo les está apuntando? Rebeldes, le está diciendo, ¿no? Rebeldes. Viviendo 41 años de militarismo y ellos querían seguir siendo gobernados por un militar, por rebeldes. ¿Y qué pasó por rebeldes acá? ¿Qué les pasó? La rebelión de los hermanos Gutiérrez, su sublevación sucedía el 22 de julio del 72. ¿Dónde? En la ciudad de Lima. En contra del gobierno José Balta, y porque apoyó al gobierno de Manuel Pardo, ¿no? El suceso que originó esta rebelión fue el triunfo de Manuel Pardo y Lavalle, candidato al Partido Civil en las recientes elecciones. ¿Cómo terminaron los hermanos Gutiérrez? Terminaron colgados. Colgados, profesor. Colgados en la plaza de Lima por rebeldes. Por rebeldes. Por rebeldes, por no hacer caso. Por rebeldes. Seguimos. Por rebeldes. Ahí está. Ya, entonces nuestro presidente en aquel entonces era Manuel Pardo. Listo. Ya teníamos un nuevo presidente, a pesar que hubo rebeliones, gente que no quería que gane, pero ya ganó Manuel Pardo. Ahí está Manuel Pardo detrás ya con la banda electoral, con la banda presidencial. Y va a desarrollar algunas obras. Desarrollo de una política económica de reajuste. No emprende obras públicas, planteó la descentralización, dice inconvertibilidad del billete fiscal, algunas obras económicas. Y en este gobierno se va a firmar algo vergonzoso, chicos. ¿Por qué, profe, vergonzoso? Durante el gobierno de Manuel Pardo se va a firmar, ¿saben qué se va a firmar? Un tratado. ¿Entre quiénes? Entre Perú y Bolivia. Muy bien. Voy a firmar ya. El Perú firmó. Vamos a firmar Bolivia un tratado. Bolivia también firmó su tratado. ¿Y en qué consistía ese tratado? ¿Saben en qué? En la defensa mutua. ¿Qué dijeron? Bolivia, si alguien te hace la guerra, yo te voy a salir a defender. Bueno, Perú salió a defender durante la guerra con Chile, ¿no? Igual, Perú, si alguien te hace la guerra, yo también te voy a defender, le dijo Bolivia. Qué bonito, se hicieron patas, amigos. ¿Ya? Pero ¿qué sucedió? Te voy a decir qué sucedió. ¿Qué sucedió en la guerra con Chile? Que lo vamos a ver la otra semana. ¿Qué habrá sucedido? ¿Ese trato sigue hasta ahora? ¿Cómo? ¿Ese trato sigue hasta ahora? Ya no. Se firmó el 6 de febrero del 73. El que firmó por Perú es José de la Riva Agüero. Era un representante peruano, ¿no? Diplomático. Y por Bolivia, Juan de la Cruz Benavente. El objetivo era proteger las salitreras del sur de las ambiciones chilenas, buscar la adhesión de Argentina, que no se logró. Solo Bolivia y Perú. Pero ¿qué pasó después en la guerra? Cuando Bolivia se declara la guerra con Chile, el Perú tenía que salir a favor, ¿no? Al final Chile nos declara la guerra a nosotros y Bolivia nos abandona en la guerra. Mira, ¿dónde está ese tratado? Pero nosotros sí le apoyamos a Bolivia. Pero después cuando Chile nos declara la guerra, Bolivia nos va a terminar bueno, es tu guerra, nos va a decir, es de Bolivia, ¿no? Eso es el Tratado de Defensa Mutua. La guerra con Chile no lo vamos a analizar. Recién estamos en la guerra. Este hecho no te olvides para que entiendas la guerra con Chile más adelante, ¿ya? Se firmó un tratado de defensa mutua entre Perú y Bolivia. Ya, seguimos. Pardo también invirtió un poco en la educación, ¿ve? La educación fue uno de los pilares, buscando abandonar el atraso educativo. Mira, ya pasaron muchísimos años y si seguimos teniendo problemas en la educación. ¿Dónde estarán las tablets que iban a llegar a los alumnos? ¿Dónde estarán? ¿No? Nunca van a llegar. Bueno, Pardo reglamentó la instrucción pública, defendía la educación gratuita, ¿no? Obligatoriedad de la instrucción primaria. Todos los niños, por lo menos, tenían que estudiar la primaria, decía Pardo. Las mujeres en aquellas épocas con las justas iban al colegio, ¿no? Las escuelas serían entregadas a la administración de las municipalidades, todo por gestión municipal. ¿Qué nos dice para acá? Sin educación no hay progreso, eso tú lo sabes. Por eso tú tienes que educarte, ¿no? Profe, a mí me gusta la matemática, vamos, sé bueno en matemática. Profe, no me gusta comunicación, pero también tienes que aprender comunicación.
profe, no me gusta historia, pero también tienes que aprender historia. La historia es importante para no cometer los mismos errores del pasado. Todos los cursos son importantes, arte, religión, ¿no? Hay que ir aprendiendo de manera, pues, general, todos los cursos, ¿no? A ver, vamos por acá. Sublevación de Nicolás de Piérola, caudillo civil y ministro de Balta. Fue un opositor al gobierno de Manuel Pardo. Él también es otro rebelde, ¿no? Otro rebelde, se sublevó a bordo del barco el Talismán, pero su rebelión fracasó. Fracasó la rebelión y va a ser deportado. ¿A dónde? ¿Se va a escapar a dónde? ¿Se va a refugiar a dónde este traidor? Este rebelde. Se va a Chile. Se va a Chile. Y bueno, termina el gobierno Manuel Pardo, el primer presidente civil, termina su gobierno y se convoca a elecciones. Y sale ganador el general Mariano Ignacio Prado, huanuqueño, ¿no? Y con este gobierno se va a iniciar la guerra con Chile. Tema de la siguiente semana. La guerra con Chile fue una vergüenza. El Perú no tenía armas, no tenía uniforme. El soldado peruano iba descalzo a las guerras. Mientras que el soldado chileno tenía una arma de última generación donde disparaba 3 balas por segundo. Del peruano, el arma del peruano se quedaba trabado ahí, no quería disparar. Eran tan antiguos, tan desfasados. Por eso que Chile nos va a masacrar en la guerra. Chile nos va a masacrar, torturar en la guerra, nos va a quitar territorio. Por eso que es bueno conocer la historia. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los malos presidentes que tuvimos, no de los soldados. Los soldados eran muy aguerridos. Mujeres soldadas, las rabonas aparecieron aquí que participaron en la guerra con Chile. ¿No? Pero por culpa de estos malos gobiernos que vamos a tener, este presidente que ves aquí nos va a abandonar durante la guerra. Se va a ir a comprar armas y nunca más va a regresar. A ese nivel llegamos durante la guerra con Chile. Bueno, esto lo vamos a ir analizando la otra semana. Gracias por su atención. Nos vamos a la ficha, ¿ya? Ya me imagino que tienen su ficha por ahí. Vamos a grabar también las respuestas para que ustedes puedan ponerse al día. Esto no se envía al profesor, ya saben, solo la tarea se va a enviar. Esto se trabaja en clases. Bien, vamos a la retroalimentación. Aquí hay 4 preguntas. 4 preguntas. A ver, dice aquí la primera pregunta. Van anotando ya sus respuestas. ¿Para qué se construyeron ferrocarriles durante el gobierno de Balta? A ver, ¿para qué se habrán construido los ferrocarriles? ¿Para qué creen ustedes que se han construido ferrocarriles? Hola, profesor, para que se transporten mejor, para que se transporten en los trenes. Para mejorar el transporte, ¿sí o no? Para mejorar el transporte. Para mejorar el transporte comercial, ¿ya? Para mejorar el transporte comercial. Hay muchos ferrocarriles que se han construido, ¿no? Lima, Callao, ¿no? Y Camoyendo, así, pero hay algunos ferrocarriles que estaban en proceso. Cuando aparecieron los autos, van a destruir, eran tan incapaces que algunos ferrocarriles lo van a destruir y van a empezar a construir carreteras para los autos. Para esta época todavía no había autos en Perú. En unos añitos más adelante van a llegar los primeros autos al Perú. Todo eran por ferrocarriles, carrozas, caballos, ¿ya? ¿Quiénes dirigieron el partido civil? A ver, ¿quiénes dirigieron el partido civil? ¿Cómo se llama? Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo de Lavalle. Manuel, ya solo al líder. Manuel Pardo de Lavalle. Pardo y Lavalle. Lavalle. Lavalle, correcto. No los fideos Lavalle, ¿ya? Solo Manuel Pardo y Lavalle. Vamos anotando en tu ficha. 3. ¿Cuál fue el objetivo del contrato Dreyfus? A ver. Profesor, que el abono siga mejor. Ya, se siga vendiendo. Que el abono nunca se acabe. Claro, que el abono nunca se acabe. Por ahí, ¿qué más me dijeron? Fue un acuerdo comercial firmado entre París, ¿no? Fue un acuerdo comercial. Entre Bolivia y Perú. Entre Bolivia y Perú, profesor. No, entre Bolivia no, entre
la empresa Dreyfus o los hermanos Dreyfus Entre los hermanos Dreyfus y Perú. y Perú, correcto, ¿no? Ya, pero vamos a poner aquí un punto, porque el contrato Dreyfus es muy extenso, es casi un acta enorme, inmenso, ¿no? Vamos a poner el punto más importante. Comprar, hay que poner, comprar nuestro guano peruano, nada más. Para no complicarnos, comprar nuestro guano peruano. Ya era la última modalidad de la venta del guano, el contrato Dreyfus, ¿ya? Nos va a comprar millones de toneladas por un valor de 73 millones de soles. Profe, ¿qué habrá hecho el Perú con esos 73 millones? El Perú pagaba sus deudas, hacía pequeñas obras, pero seguía la pobreza. 4. ¿Quién fue el presidente que creó la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas? A ver, ¿quién fue el presidente que creó la Manuel Escuela? Pardo. Manuel Pardo. Manuel Pardo y Lavalle. Correcto. Ya, van anotando, ¿ah? Van anotando. Manuel Pardo. Manuel Pardo. Listo. Seguimos. ¿Ya copiaron esta parte, chicos? No, profesor, un ratito. Ya, Voy a capturarlo porque a ver, más ratito me van a traer la ficha. Ya, ve capturándolo. A ver. Nos concentramos a la número 1. Me ayudan con sus claves. Dice, dirigió el Partido Civil del siglo XIX. Está sencillo. José Pardo. No, ¿qué digo? Manuel Pardo. Manuel. Una sola vez, repítelo. Manuel Pardo y Lavalle. Profesor Manuel Pardo. 1B. Listo. 1B. No hay que gritar. 2. El Partido Civilista estuvo conformado y dirigido principalmente por los 2D. los Militares, profesor. Los militares. Al contrario, el Partido Civil no quería militares. No quería militares el Partido Civil. Liberales, conservadores, los ex consignatarios del grupo. Esto sería la respuesta, ¿ya? Los ex consignatarios, los que vendieron guano en algún momento. 2. 3. El ministro de Hacienda de José Balta. Manuel Pardo, Guillermo Billinghurst, José Pardo, Nicolás de Piérola. Aquí debe ser Nicolás de Piérola, ¿ya? No vimos mucho sobre José Balta, pero te voy diciendo que era Nicolás de Piérola. 4. El gran proyecto de inversión en el Perú del siglo. ¿Qué se construyeron? Te dije. ¿Qué se construyeron? Muchos. Los ferrocarriles. Claro. Muchos ferrocarriles. ferrocarriles. Los ferrocarriles. Muchos ferrocarriles. Ahí está. Muchos ferrocarriles, profesor. Ahí está. Excelente respuesta. Creo que terminaron de construirlo. Ya. Hay algunos que no se terminaron de construir. En proceso se quedaron. ¿Saben por qué? Porque aparecieron ya el boom de los neumáticos. Ya se va a tener el boom de los ferrocarriles, se inició el boom de los neumáticos. Y van a llegar los autos al Perú. Todos querían tener un auto. El primer auto que llegó al Perú llegó a Ancash, por ejemplo. El primer auto. Ni siquiera llegó a Lima, llegó a Ancash, el primer auto. Autos antiguos que lo vamos a ver en otra clase. 5. Como consecuencia del triunfo del primer civilismo se produjo la rebelión de los hermanos. Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez, profesor, eran los que estaban rebeldes. Rebeldes. ¿Y cómo terminaron los hermanos Gutiérrez? Colgados. Ahorcados. 6. El golpe de Estado contra el gobierno de José Balta estuvo liderado por Echenique, Castilla, Gamarra, Lamar o Salaverry. A ver. Echenique, profesor. El golpe de Estado contra el gobierno de José Balta, Echenique, Castilla, Gamarra, Lamar o Santiago Salaverry. Aquí sería Echenique. Muy bien. Ahí está. Vamos a la 7. 7.
La firma del contrato Dreyfus, la firma del contrato Dreyfus, no lo veo un momentito. Perjudicó a los intereses de, ¿a quién? A los gamonales, los esclavos, latifundistas serranos. Aquí debería ser los consignatarios nacionales. ¿Ya? Si es que te preguntan en el examen, vas a marcar los consignatarios nacionales. 8. El recurso que más ingresos representó para el Estado peruano durante la prosperidad falaz. ¿Cuál era ese recurso que nos daba mucho El dinero? guano, profesor. El guano. Guano. No grites, no grites. ¿Por qué gritas? El guano. 9. ¿Cuál fue el país con el que se firmó el tratado? Bolivia. Bolivia, profesor, Bolivia. Bolivia, listo. Chile. Bolivia. Chile no. Contra Chile se firmó, ¿sí o no? Para defendernos de las amenazas chilenas. Porque los chilenos tenían muchas ambiciones ya en nuestros territorios. Sobre todo en territorio boliviano. Por eso le quitó el mar a Bolivia, Chile. Profesor, 10. de lo que está haciendo, ¿eso lo va a enviar por la plataforma? Esto está Porque grabado. no puede imprimir. Esto ya está enviado por la plataforma. Ya está en la plataforma. Profesor, sé que no puede imprimir. Profesor. 10. El político peruano del siglo XIX que impulsó una campaña para convertir el guano en ferrocarriles y prometió convertir... Manuel Pardo y Lavalle. Aquí es José Palma, Manuel Pardo y Lavalle. la República práctica. Ramón Castilla entonces ya no, ya porque gobernó Mariano Ignacio Prado todavía. Solo está Manuel Pardo y Lavalle. Pero si estaría también José Balta, también podríamos marcar José Balta. ¿Ya? Manuel Pardo y Lavalle. Sí. Listo. Para convertir al guano en ferrocarriles y prometió convertir al Perú en una república práctica. El primer presidente civil. Tarea domiciliaria, a ver. Ya. Esto lo vamos a marcar conmigo, ¿ya? Aquí, la 3, a ver. Esto no es tarea domiciliaria, lo vamos a hacer aquí, ¿correcto? ¿Hizo bien el presidente Balda invertir el dinero de la Casa Dreyfus en obras públicas? ¿Por No, qué? profesor. Ya. No. Anotamos entonces. Esto lo hacemos acá. Vamos poniendo. Invertir en obras públicas. No. Vamos a poner primero. No, coma. Porque lo primordial era la educación. Hay que poner la educación, coma, la salud del pueblo peruano. Ve anotando esto. Del pueblo peruano. Del pueblo peruano. Punto y coma. Acá hay que poner punto y coma. Sin embargo, Balta construyó muchos ferrocarriles que más adelante se destruyeron. Esto te voy a dar tiempo para que copies, no te preocupes. Te voy a dar tiempo para que copies. Muchos ferrocarriles que se destruyeron durante el gobierno de José Balta. ¿Correcto? Ahí está la respuesta, lo voy a poner bonito para que lo puedan ver. La tarea va a ser otra, ¿ya? La tarea va a ser otra en la tarde, yo les voy a enviar en el WhatsApp informándoles que ya se subió la tarea. Esta es la respuesta. Ya, te doy 1 minuto, a ver, 2 minutos te doy para que copies. Vamos a ver. Profesor, cuando termine la ficha, ¿puede esperar un momento para capturarlo? Toda la ficha, es que ya no, arriba ya se queda sin, salvo las claves, ¿no? Pero esto no es necesario capturar, hijo. En la tarde revises el video. A las 3 ya va a estar subido el video de todo lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Ya, gracias. 2, dice por acá, ¿hizo bien el presidente Manuel Pardo en firmar el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia? ¿Sí o no? No. No, profesor, porque al final Bolivia le traicionó. Como que le chatearon. Porque, profesor, Ya.
Ya te voy a explicar más o menos de qué se trata. La defensa ya sabes, ¿no? Es como decir yo y Álvaro. Yo y Álvaro firmamos un contrato. Si alguien nos quiere atacar, si alguien te quiere atacar a mí, yo te voy a defender, ¿no? Y si alguien me ataca a mí, tú me defiendes. Listo. Pero al primero que le van a atacar va a ser a Álvaro. Entonces, yo voy a ir a pacificar, ¿no? A ver, por favor, no le ataques a Álvaro. Es un buen chico, ¿no? Ya no queremos ver sangre, ya bueno. Pero al final, el que le está atacando a Álvaro también me empieza a atacar a mí. Me declara la guerra, ¿no? Y se inicia la guerra, y en plena guerra, por faltas quizás económicas, Álvaro también me abandona en la guerra y me deja solo a mí con la guerra. Y a mí me van a masacrar en la guerra. Algo así sucedió el Tratado de Defensa. Entonces, ¿qué ponemos acá? ¿Hizo bien el... No. No hizo bien, profe, porque al final... Porque no hubo un acuerdo claro. ¿Qué tal si ponemos un acuerdo claro? Coma, es por ello que Bolivia nos abandonó en plena guerra. Profe, el karma existe. En plena guerra del Pacífico. Por eso Bolivia perdió su mar. No, pero a Bolivia también le han masacrado. Calma. Le han masacrado también a Bolivia en la guerra. Perú y Bolivia, vamos a ver la otra semana cómo estaban antes de la guerra. Sin armas, en crisis. En estos momentos el Perú ya se encontraba en crisis económica. Vas a copiar, a ver, te doy un minutito para que copies la número 2. Esto no está, esto hay que se grabe, está grabándose el final para que lo puedan copiar. Ahí está, en los últimos minutos lo van a poder observar, ¿ya? Para que se pongan al día.